La primera vez que escuché la voz fue un martes, poco después de medianoche. La lluvia hacía que los faros parecieran líneas líquidas sobre el parabrisas, y el radio del coche chispaba con estática. Era un turno largo, el tipo de noche donde el silencio pesa más que el sueño. ¿Disponible?, dijo una voz femenina, clara, sin interferencias. El número en la pantalla era desconocido, pero la ubicación marcada estaba a solo 3 calles de donde yo estaba. Acepté. Casi agradecí la distracción. Pero cuando llegué, la dirección no existía. La calle terminaba en un terreno baldío, con una casa vieja demolida hacía años. Aún así, el taxímetro empezó solo, y del asiento trasero, una voz susurró: «Gracias por venir rápido». Giré el espejo. Nada. El aire olía a perfume antiguo y metal mojado. El radio seguía abierto, pero ya no había señal. Solo un zumbido bajo, constante, casi un pulso. Desde esa noche, entendí que no todas las llamadas vienen de los vivos, y que algunas tarifas se pagan con algo más que dinero. Suscríbete, deja tu like, y comenta tu país y ciudad. Conducir de noche se parece a flotar. Las calles están vacías, los semáforos cambian aunque no haya nadie, y el sonido del motor se convierte en tu única compañía. Aprendes a reconocer el pulso de la ciudad, cuando respira, cuando se apaga, cuando murmura cosas que no deberías escuchar. Yo llevo 15 años manejando taxi y pensé que ya nada podía sorprenderme, hasta aquella noche. Era jueves, llovía con calma, esa lluvia fina que parece humo. Había dejado un pasajero en la estación y me quedaban 2 horas para terminar el turno. El radioteléfono chispeó y en la pantalla apareció una dirección vieja, casi borrada del registro. Calle de los Eucaliptos 19. Conocía esa zona, un barrio demolido hacía años. Pensé que era un error del sistema, pero la voz que salió del radio me heló. «Taxi, por favor, rápido». La voz era femenina, joven, quebrada, como si viniera de un cuarto vacío. Dije que aceptaba y la señal se estabilizó de inmediato. El tablero parpadeó y el GPS se encendió solo, marcando el trayecto. Conduje despacio, con el limpiaparabrisas marcando un compás irregular. El barrio estaba en penumbra, cercado, lleno de ruinas y polvo mojado. Cuando giré la esquina vi algo imposible, una farola encendida en medio de la calle, iluminando a una figura junto al cordón. Una mujer con abrigo gris, el cabello mojado pegado al rostro. No levantó la mano ni me hizo seña, solo estaba ahí, esperándome. Me detuve, bajé el vidrio y dije: «¿Pidió un taxi?». Ella asintió con un gesto lento. Subió sin decir palabra. El aire dentro del coche se volvió frío, húmedo, como si la lluvia hubiera entrado con ella. «¿A dónde vamos?», pregunté. «¿A casa?». «A la mía. Usted sabrá llegar». El taxímetro marcó el arranque aunque yo no lo tocara. Empezó a contar en silencio y las luces de la ciudad parecieron alejarse. Durante el trayecto, ella no habló, solo miraba por la ventana. Yo intentaba concentrarme en el camino, pero algo no cuadraba. Las calles no seguían el orden normal. Pasábamos por avenidas que ya había cruzado minutos antes, pero en otro ángulo, con edificios que no deberían estar ahí. El GPS mostraba una línea recta que nunca terminaba. En la radio, la estática formaba una especie de murmullo, como si muchas voces hablaran a la vez, sin formar palabras. A mitad del recorrido, la mujer habló. «No mires atrás». Su tono no fue amenazante, fue una advertencia. Instintivamente lo hice, y lo que vi en el espejo no era ella. El asiento trasero estaba vacío, pero en el reflejo, justo detrás de mi hombro, se veía una silueta sentada, difusa, inclinada hacia adelante. Sus ojos eran 2 puntos oscuros que no reflejaban la luz. Frené de golpe. El coche derrapó y la radio emitió un chirrido agudo, como un grito electrónico. Miré de nuevo al asiento. Vacío. El cinturón todavía oscilaba en el aire como si alguien acabara de soltarlo.
El olor cambió. Ya no era humedad. Era ese olor metálico, espeso, el que uno siente en las salas donde la sangre seca. Quise apagar el motor, pero el auto no respondió. Las luces parpadearon y en la periformande aparecieron letras, formadas por el reflejo del tablero. Sigue manejando. Obedecí. No sé por qué. Quizás por miedo, quizás por instinto. Seguí avanzando y la lluvia se volvió más fuerte, como si el cielo quisiera borrar el camino. El entorno cambió sin transición. Los postes desaparecieron y solo quedaban árboles altos, retorcidos y una luz amarilla al final del sendero. Era una casa vieja, con las ventanas tapiadas. La fachada estaba cubierta de moho y el número 19 colgaba torcido sobre la puerta. Apagué el motor. La puerta trasera del taxi se abrió sola. La mujer estaba afuera. No recuerdo haberla bajar. Solo la vi caminar hasta la entrada, abrir la puerta y girar hacia mí. Sonrió, pero su sonrisa no era humana. Era tensa, demasiado amplia, con los labios tensos como piel de papel. «Gracias por traerme», dijo. Y luego la casa se apagó. Toda. Las luces, la lluvia, el ruido del motor, todo desapareció. Desperté al amanecer con el taxi estacionado frente a un terreno baldío. No había casa, ni farola, ni huellas en el barro. Solo mi vehículo y un silencio absoluto. El taxímetro marcaba 0.33 y una tarifa escrita sola en la pantalla. Pagado. Volví al depósito a las 8. No dije nada, pero cuando entregué el parte, el supervisor miró el registro y dijo algo que me hizo temblar. «Curioso, esa dirección aparece en el sistema cada 2 meses». «¿Y los conductores?», pregunté. Ninguno volvió a aceptar llamadas después. Desde entonces conduzco con el espejo inclinado hacia abajo. Y cada vez que el radioteléfono suena con ese zumbido leve, rezo para que sea un pedido real. Pero a veces, entre el ruido de fondo, juro escuchar su voz suave, paciente, diciendo: «Gracias por venir rápido». Y la pantalla, aunque esté apagada, muestra por un instante una sola palabra: «En curso». Trabajo de noche porque no sé dormir. El taxi me mantiene ocupado. Me da una excusa para no volver a casa. Después de 20 años detrás del volante, te acostumbras a todo. A los borrachos, a los silencios, a los que lloran sin decir por qué. Pero hay noches en que el trabajo se convierte en otra cosa. No un servicio, una cita. Y esa noche, a las 03:10, alguien me estaba esperando. El radioteléfono vibró con ese zumbido que no es normal. No era estática, era un ritmo, como respiración. En la pantalla, una dirección que me heló la sangre. Aeropuerto Viejo, Terminal 2. Ese aeropuerto llevaba cerrado más de una década. Las pistas estaban en ruinas y la torre de control demolida. Pero la voz, «¿Disponible?», dijo. Era masculina, grave, clara, sin interferencia. «Sí», respondí, sin pensar. «Recoja a un pasajero. Llegará en el vuelo 237». No había vuelos, no había terminal, pero el número 237 resonó como si ya lo hubiera escuchado antes. El tablero parpadeó, el reloj marcaba 03:13 y el aire dentro del taxi empezó a oler a queroseno viejo. El trayecto al aeropuerto era corto, la carretera vacía, solo el sonido del motor y la lluvia suave sobre el parabrisas. En la entrada, la barrera oxidada seguía allí. Cuando me detuve, se levantó sola. No había guardia, ni luces, ni señal eléctrica, solo la niebla, blanca y espesa, cubriendo la pista como un sudario. Avancé despacio. La terminal parecía intacta, aunque yo sabía que había sido demolida. Las letras desgastadas todavía decían «Salidas»,
El cartel oscilaba con el viento, chirriando, marcando el tiempo como un reloj sin cuerda. Me estacioné frente a la puerta principal. El reloj del tablero cambió solo. 03:33. Y entonces lo vi. Un hombre de traje oscuro caminaba hacia mí desde la niebla. Su paso era pausado, casi flotante. Llevaba una maleta de cuero y un sombrero gris. No levantó la mano, solo abrió la puerta trasera y se sentó. El coche se inclinó levemente, como si el peso fuera real. El olor a humedad y metal inundó el aire. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al centro, dijo. Su voz tenía eco, no dentro del coche, sino dentro de mi cabeza. Arranqué. El retrovisor mostraba su silueta perfectamente nítida, pero cuando giré, el asiento estaba vacío. La radio emitía un pitido bajo, constante, idéntico al sonido de un monitor cardíaco. Seguí conduciendo. No sé por qué. Era como si algo me empujara, como si no tuviera elección. En el camino, la niebla se hizo más densa. No había tráfico, ni faros, ni señales. Solo ese hombre detrás de mí, o su ausencia, respirando en el aire. ¿Viajó mucho?, pregunté, intentando fingir normalidad. He estado lejos, respondió. ¿Viene de otro país? De otro lado. Su tono era sereno, pero su respiración no tenía ritmo humano. Una pausa demasiado larga entre inspiración y exhalación. A mitad de la autopista, el reloj digital del tablero se apagó. Solo quedó la aguja del tacómetro moviéndose sola, subiendo y bajando sin lógica. El hombre habló otra vez. ¿Sabe conducir en la oscuridad? Sí, claro. No todos pueden. Algunos se pierden. ¿Perderse dónde?, pregunté. Pero él no respondió. Solo levantó la cabeza y miró hacia adelante. Entonces, el parabrisas se cubrió de condensación. Desde dentro, pasé la mano para limpiar y vi algo escrito con letras torcidas, como hechas con un dedo húmedo. No mire atrás. No lo hice. No podía. Pero en la espejera lateral, una luz apareció detrás. 2 faros que me seguían. Demasiado cerca, demasiado silenciosos. Cuando bajé la velocidad, ellos bajaron también. Cuando me detuve, se detuvieron. Y entonces desaparecieron. El pasajero habló. No se preocupe, ya casi llegamos. Giré la cabeza apenas, pero no lo vi. Su voz ahora venía del radio. Miré el espejo. El asiento trasero estaba vacío, pero el cinturón se movía, como si algo invisible se ajustara en él. El GPS, que llevaba apagado toda la noche, se encendió de pronto. En la pantalla, un mapa antiguo, de calles que ya no existían. El punto rojo parpadeaba en una dirección imposible. Calle Retiro 237. La misma cifra. El coche se movió solo, acelerando despacio. Intenté frenar. Nada. El pedal estaba duro. El volante temblaba como si lo guiara otro par de manos. Llegamos a una avenida sin nombre. En la acera, un edificio en ruinas, con las ventanas tapiadas. Una de ellas tenía luz adentro, una luz amarilla, temblorosa, como de lámpara vieja. El motor se apagó solo. Silencio. Entonces el teléfono del tablero sonó. Una llamada entrante. El número era el mío. Contesté. Al otro lado mi propia voz dijo, «Gracias por traerme». Y luego la línea se cortó. Cuando abrí los ojos, el sol estaba saliendo. El taxi estacionado frente al aeropuerto nuevo donde debía haber estado toda la noche. El taxímetro marcaba, pagado, pero el tablero mostraba un mensaje que ningún sistema actual usa. Vuelo 237, llegada completada. Fui a control de flota a la mañana siguiente. El supervisor me escuchó en silencio. Luego abrió un drajón y sacó un papel amarillento. Era un registro de hace 15 años. En él figuraba un taxi con mi mismo número de licencia.
desaparecido una madrugada mientras realizaba un traslado desde el Aeropuerto Viejo, vuelo 237. El conductor se llamaba igual que yo. La hoja terminaba con una nota escrita a mano: no volver a asignar esta llamada. Esa noche no trabajé, pero el radioteléfono seguía encendido, en mi coche en el garaje, y a las 3:33 volvió a sonar. No lo contesté, pero el display mostró una sola palabra, en letras verdes titilando como un pulso: en curso. Nunca fui supersticioso. Trabajo con horarios imposibles, conduzco 12 horas al día y siempre pensé que las historias de los demás eran exageraciones para espantar el sueño, hasta que me pasó a mí. Y todavía no sé cómo contarlo sin que parezca una pesadilla, pero juro que fue real, porque esa voz no venía de afuera, venía de dentro del coche. Era un domingo tranquilo, de esos en los que la ciudad parece dormida. Hacía frío, lloviznaba. Llegué al depósito, encendí el taxi y conecté el sistema. Apenas giré la llave, el radioteléfono sonó. Antes de que el sistema cargara, antes de que pudiera marcar disponible. La pantalla estaba negra, pero una voz surgió del altavoz, clara, masculina, con un tono que no olvidaré jamás. ¿Podemos irnos? Me quedé quieto. El coche aún no había arrancado. No había aceptado ningún viaje. ¿Quién habla? Silencio. Luego la misma voz, más cerca. Ya estoy dentro. Giré lentamente la cabeza. El asiento trasero estaba vacío, pero el espejo retrovisor mostraba algo, una silueta borrosa, apenas visible, sentada detrás de mí. Parpadeé. Desapareció. Creí que era el reflejo del tablero, pero entonces la respiración empezó. No era la mía. Era un resuelo leve, húmedo, como si alguien estuviera justo detrás de mi oreja, respirando dentro del coche. Me temblaron las manos, pero encendí el motor igual. El radioteléfono volvió a sonar. La pantalla seguía apagada, pero la voz habló con calma. Avenida del Puerto, número 11. No lo pensé. Pisé el acelerador y salí del garaje. Era como si mis movimientos ya estuvieran decididos, como si alguien los guiara. La lluvia aumentó. El limpiaparabrisas apenas alcanzaba. El camino al puerto estaba desierto y las luces del tablero parpadeaban como si el sistema eléctrico tuviera vida propia. El coche olía a moho y cuero viejo. El taxímetro marcaba la tarifa aunque no lo hubiera activado. 3:33. Exacto. 03:33 AM. No había tráfico, solo el sonido de las gotas, el motor y esa respiración. En cada curva, juraría que el espejo mostraba algo distinto, una sombra que se movía, una forma que no pertenecía a este mundo. A veces creí ver una mano apoyada en el vidrio, pero desaparecía al segundo. Llegué al puerto. El agua golpeaba el muelle con violencia. Las farolas, una sí y otra no, creaban un ritmo intermitente. Me detuve frente al número 11, un almacén abandonado, con las ventanas rotas y un cartel oxidado que decía Compañía Naval San Antonio. Apagué el motor. Silencio. El radioteléfono se encendió solo. La pantalla mostraba por fin una palabra: abrir. No sé por qué lo hice. Salí del coche y abrí la puerta trasera. Vacía, pero el aire dentro del vehículo estaba caliente, húmedo, como si alguien acabara de respirar fuerte. El vidrio de las ventanas se empañó por dentro, formando letras, lentas, temblorosas. No tardes. El muelle estaba sumido en una neblina espesa. Avancé con la linterna del celular. A medida que me acercaba al almacén, el ruido del mar se apagaba. Solo se escuchaban pasos, los míos. Y otros, detrás. Giré rápido. Nada. El taxi seguía ahí, con las luces encendidas. El radioteléfono chispeó y la voz volvió a hablar. No debiste venir. En ese momento, todas las luces del coche se apagaron. Solo quedó el reflejo del puerto en el agua y una figura, de pie, junto al taxi, alta,
delgada, inmóvil. No se veía su cara, pero la cabeza giró lentamente hacia mí, aunque estaba a más de 20 metros. No podía ver sus ojos, pero sentí su mirada atravesándome. Y entonces, la puerta trasera se cerró de golpe. El coche arrancó solo, retrocedió unos metros y se detuvo frente a mí. El radioteléfono encendió el altavoz. Sube. No recuerdo haberlo hecho, pero cuando volví a mí ya estaba dentro. El asiento estaba helado, las manos pegadas al volante. La voz, ahora desde el asiento trasero, habló despacio. Ahora te toca a ti llevar. El coche empezó a moverse sin que yo tocara el pedal. La carretera desapareció, solo niebla. El velocímetro subía aunque el motor no sonara. El espejo retrovisor mostraba mi rostro, pero no se movía igual que yo. Sonreía cuando yo no lo hacía. Y detrás, esa sombra respirando. En el parabrisas, el reflejo de algo se formó lentamente. Una figura sentada a mi lado. Vestía igual que yo. Mismo uniforme, misma gorra. Solo que su piel era gris y en su pecho una placa metálica oxidada con mi nombre grabado. El coche siguió avanzando, directo hacia la oscuridad del mar. Quise frenar. Nada respondía. La voz suave habló por última vez. Todos llegamos al final del recorrido. El impacto no llegó. Solo un silencio absoluto, blanco, profundo. Desperté en mi casa, empapado, con las manos negras de grasa y un olor fuerte a sal marina. Eran las 3:33. El taxi estaba afuera, seco, impecable. Encendí el tablero. El radioteléfono tenía un nuevo registro. Pasajero, 0. Tarifa, pagado. Y en la esquina inferior, una línea de texto que no había visto nunca. En curso. No trabajo más de noche, pero a veces, cuando paso cerca del puerto, la radio del coche nuevo capta una frecuencia vieja, oxidada, donde mi propia voz dice, ¿podemos irnos? Y cada vez que la oigo, siento que alguien se sienta detrás y que el aire vuelve a oler a queroseno y mar. El taxi nunca se detiene del todo, solo cambia de conductor. Y con los años, entendí que esa frecuencia que muchos creen apagada sigue transmitiendo, débil, persistente, como un suspiro atrapado entre dos mundos. Los que manejamos de noche lo sabemos. Hay llamadas que no vienen de centrales humanas. Son voces viejas, voces que repiten siempre la misma palabra en la pantalla. En curso. Al principio crees que es un error del sistema, un fallo en la red, hasta que la voz te nombra, hasta que dice tu dirección, hasta que sube al asiento trasero sin abrir la puerta. Y entonces entiendes que el coche no te pertenece, que estás conduciendo algo más grande, algo que te usa para moverse. Un vehículo para las almas que no encontraron dónde bajar. Nadie sabe dónde van esas rutas. Algunos desaparecen sin dejar rastro. Otros vuelven, con los ojos vacíos y las manos temblando, jurando que el taxímetro siguió marcando incluso después del amanecer. He visto colegas destruir el radio, cambiar de coche, huir a otra ciudad y aún así recibir la llamada a las 03:33. No importa dónde estés, la frecuencia te encuentra. Porque no depende del equipo, depende de ti. Dicen que cada coche tiene su número y cada número su pasajero. Que cuando un viaje se marca como pagado, en realidad significa que alguien más tomó tu lugar. Que la única manera de detenerlo es no contestar. Pero todos lo hacemos. Por rutina, por miedo, por esa curiosidad absurda de saber quién llama en mitad de la noche. Ahora ya no conduzco, pero dejo el radioteléfono conectado, por costumbre. Y cuando la luz roja parpadea, la casa se llena de ese zumbido bajo, ese eco que parece un corazón, pero no lo es. A veces escucho mi propia voz al otro lado, diciendo, ya estoy dentro, y el aire se vuelve frío y la noche parece más larga. Quizá la verdad sea simple. Los taxis no son vehículos de tránsito, son corredores, pasajes entre los que aún respiran y los que no. Y cada uno de nosotros, los que escuchamos la frecuencia 237, somos solo reemplazos, eslabones,
Turnos que nunca terminan, porque el servicio sigue activo. Y allá afuera, entre el ruido y la lluvia, alguien siempre está esperando que aceptes la llamada. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad.